Buenas noches, estamos a día 5 de marzo del año 2025. Aquí estoy con José Benito. Yo vivimos en la era de la apostasía, la gente pasa de las cosas de Dios, la gente es hipócrita, la gente es malvada, esto ya lo predijo el apóstol Pablo, y lógicamente en las misas, nada más y nada menos que en las misas católicas, que es la ceremonia más satánica, más repugnante de toda la historia de la humanidad. Pues lógicamente cuando el cura levanta el falso Cristo galleta y dice: esto es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, palabra de Dios, te alabamos Señor, pues eso no es palabra de Dios, porque Cristo no es una galleta de harina, ¿de acuerdo? Y ese es el gran engaño de esta iglesia del diablo, que es la iglesia católica. Cristo está en el cielo en cuerpo, alma y espíritu. La iglesia católica dice que no, que Cristo está físicamente en la tierra metido en una cajita llamada sagrario y tiene forma de galleta de harina. La Biblia contiene la palabra de Dios, que es muy diferente, no que sea la palabra de Dios. Eso para empezar. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia punto y también final. Tiene palabras de Satanás y de muchos personajes. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir al hombre en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Lo dijo Pablo. Toda escritura inspirada por Dios, que esa es la verdadera y correcta traducción. No dijo toda escritura es inspirada por Dios. Eso es una mala traducción. El texto griego lo dice como yo lo acabo de decir. Toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. Ojo, toda escritura inspirada por Dios. La que no es inspirada por Dios, evidentemente, no es útil para enseñar. Que la Biblia jamás habla de Satanás. En la Biblia se explica lo que dijo en alguna ocasión o lo que hizo Satanás, pero no dice que Satanás hable directamente en la Biblia, no. La Biblia explica en un momento determinado lo que Satanás dijo o lo que Satanás hizo. No es que la palabra, no que ahí en la Biblia esté escribiendo nada o dictando nada a Satanás. O sea, es palabra inspirada por Dios que explica también lo que hace, lo que ha hecho, lo que ha dicho Satanás. Pero eso no quiere decir que Satanás mismo esté hablando ahí. Sencillamente se explica y se dice lo que es, lo que hizo Satanás, que es diferente. Entonces, lo que estamos hablando no estamos centrándonos en la Iglesia Católica ni en los errores de la Iglesia Católica. Estamos hablando de hechos muy reales. Pongo la Iglesia Católica porque es la iglesia más universal, donde van millones y millones de personas diariamente y que están gritando: palabra de Dios, te alabamos Señor. Pero la pregunta es: ¿por qué estas personas no son conscientes de lo que realmente están diciendo? Pero esto no es un tema que se circunscriba a la Iglesia Católica. Cristianos. No es una cosa que se circunscriba a la Iglesia Católica. Es que en todas las religiones cristianas del mundo, que debe haber ahora mismo unas 23.000 o 30.000 iglesias y sectas diferentes, todos dicen lo mismo, que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Pues a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es: ¿por qué, si estas personas realmente creen que la Biblia es la palabra de Dios, por qué no se centran y no tienen un interés profundo en conocer realmente lo que dice esta palabra de Dios? Son falsos cristianos. Y otro punto importante, otro punto importante a destacar es: ¿por qué a muchas personas que son religiosos, verdaderos, auténticos devotos de su religión, creyentes, cristianos, hablamos, que procesan su fe, su amor a Dios y a Cristo, ¿por qué estas personas tú les demuestras con la Biblia lo que la propia Biblia dice? ¿Por qué les cuesta tanto aceptar? Entonces, ¿por qué crees realmente ¿por lo qué que crees dice que la les Biblia? cuesta tanto aceptar que en la Biblia está la palabra de Dios? ¿Por qué? Tienes que dar una explicación. Hombre, yo pienso lo que yo pienso, ¿no? Que volvemos al mismo rol que viene de miles de años anteriores, que es que los religiosos realmente están apegados, aferrados a su tradición, que viene fundamentada por sus líderes, que en muchas ocasiones pues caen en errores tremendos, pero que se empeñan en imponer de una manera u otra esos errores. Ellos quieren hacer categorizar o quieren hacer valer o incluso imponer por fuerza o castigo o como sea esos errores tan garrafales. Y entonces mucha gente, sobre todo gente que no tiene un verdadero conocimiento de lo que Dios mismo dice en su palabra, pues caen en ese rol. ¿Y qué surge de ahí? Pues ahí pueden surgir nada más y nada menos que incluso asesinos.
¿Y por qué decimos, estamos exagerando? No, si leemos el capítulo 23 de Mateo, Jesucristo dijo a aquellos líderes religiosos de su tiempo que eran asesinos y que eran descendientes de líderes asesinos, de lo que era literal y real pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel. Dice que Dios les enviaba profetas, les enviaba maestros, les mandaba instructores públicos, estaba enviando realmente personas enviadas directamente por Dios, capacitadas, cualificadas por Dios, capacitadas para decirles realmente lo correcto. Y ellos, en vez de entender, de asumir, de entender lo que Dios mismo les estaba diciendo, llegaban al punto incluso de matar a esos enviados de Dios, a esos profetas, a esos maestros o instructores públicos o esos profetas que Dios les enviaba. Y cuando vino Jesucristo, pues cayeron otra vez a la misma trampa. ¿Y por qué era? Por culpa de su tradición. ¿Qué dijo Jesús? Habéis invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Exactamente. Eran tradiciones rabínicas, claro, que no aparecían en la Torá por ninguna parte. Fueron añadidos que a lo largo de los siglos los falsos rabinos, porque falsos rabinos son falsos maestros, recordad que rabino significa maestro, a lo largo de los siglos montones de falsos rabinos pues introdujeron una serie de tradiciones que invalidaban el mandamiento de Dios, invalidaban la palabra de Dios. Por ejemplo, el caso ese de Jesús cuando dijo esto es corbán. ¿Sabes lo que significa corbán? Sí, una dádiva. Un corbán era esto es corbán y ya no hace falta obedecer al padre y a la madre. Esto es corbán. Corbán es como una especie de sacrificio a Dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Que el mandamiento decía, honrarás a tu padre y a tu madre. Pero si decías corbán, esto es corbán, entonces ya no hacía falta honrar a tu padre y a tu madre. Esa es la tradición maldita, satánica, que metieron estos falsos rabinos, estas tradiciones rabínicas, que lo metieron en el judaísmo. Y podemos decir que hoy en día ocurre lo mismo. Por ejemplo, hoy en día, porque yo quiero puntualizar siempre cuando hago estas charlas un detalle que para mí es importante y es vital, y lo digo con todo el aprecio y el agradecimiento que tenemos que tener, porque antaño la gente no podía tener la Biblia en la mano. No podían, a lo mejor no sabían ni leer ni escribir, no podían tener la palabra de Dios en la mano, pero es que hoy en día, bendito sea Dios, podemos tener la mismísima palabra de Dios en nuestra mano. En el teléfono mismo. Es una ventaja, una bendición, un privilegio que es indescriptiblemente grande, maravilloso. Y tú ahora vas con esa palabra de Dios a gente para ayudarla, te tratan de hereje, te tratan de que si eres un hereje o un apóstata, un hijo del diablo, te tratan de todo. ¿Y ellos qué están haciendo? Están invalidando la palabra de Dios por seguir a un líder, a unos líderes religiosos de sus iglesias, que les dicen auténticas barbaridades, en muchos casos, incluso barbaridades peligrosas, como bien dice Tito Martínez. Por ejemplo, cuando se habla del pretribulacionismo, que la iglesia será arrebatada al cielo antes de una gran tribulación de 7 años. De 7 años. O sea, eso mucha gente lo desconoce, pero es una aberración de tal magnitud pensarlo o creerlo, y esta gente no quieren sentirse ofendidos ni que nadie les ofenda cuando les dicen, oiga, ¿usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted tiene idea de lo que usted está diciendo? Cuando muchas personas se empeñan en que tienen que cobrar el diezmo a las ovejas de Cristo, pero usted sabe lo que está diciendo. ¿Usted quiere hacer creer que los cristianos tienen que darle un pago a Dios para obtener su bendición o su progreso, su prosperidad espiritual? Verdaderamente son cosas que tú dices, y tú vas con la Biblia, les demuestras de una manera clara y sencilla lo que realmente enseña la Biblia, y claro. O por ejemplo, mujeres pastoras en la iglesia. ¿Se concibe mujeres pastoras en la iglesia? Pues díselo a un pastor que tenga una mujer pastora. Se va a poner completamente indignado contigo, te va a llamar ignorante, que no conoces la Biblia, y te va a poner patas para arriba. Pero realmente los cristianos del primer siglo, en las congregaciones del primer siglo, ¿había mujeres pastoras? Ni una. Es una tradición, sí, que se ha introducido en la cristiandad apóstata, especialmente en las sectas protestantes evangélicas, donde hoy en día vemos, especialmente en el mundo pentecostal, en donde hay pastorcillas. Vas a un culto de esos y ves a una vieja
Y generalmente gordas y feas, ahí pastoreando. Esta es la pastora de la iglesia. Claro, eso generalmente estas pastoras, estas falsas pastorzas, pastorcillas, odian al apóstol Pablo. Lo sé, o sea, es que le odian. Son feministas repugnantes, diabólicas, y les oyes a leer a las palabras de Pablo, porque no permito a la mujer enseñar en la congregación. Y dicen estas falsas pastorcillas, que Pablo era un machista, lo que Pablo decía era mentiras e idiotes. Esa es una de esas tradiciones satánicas que se han introducido en este tipo de iglesias en la cristiandad apóstola, que es una herejía que ni siquiera hombre, yo en este aspecto también la Iglesia Católica la tiene. En este aspecto también quiero puntualizar, hacer una puntualización clara. ¿Quiere decir que las mujeres no tenían ningún valor en la congregación, que no servían para nada? No. Mentira, o sea, su labor. En la iglesia las mujeres tienen su rol. Su rol. Con todo el valor y con toda la importancia y con todo el peso específico. O sea, que tienen un rol y tienen un valor impresionante, grandísimo. Que alguien cree que la están minimizando, le están quitando. Habla de profetisas. La profetisa, habla de profetisas en el Nuevo Testamento. El don de profecía, explicó el apóstol Pablo, que consistía en hablar a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación, y eso iba dirigido a todos los miembros de la congregación de Corinto. Y las mujeres juegan un papel impresionantemente grande. Que podían profetizar, es decir, vamos a ver, esto es importante y hay que saber diferenciar lo que dijo Pablo. Pablo dijo, ¿por qué no permito a la mujer enseñar en la congregación? Pero si podía enseñar, por ejemplo, había hermanas que podían enseñar a otros. Priscila y Aquila, que eran un matrimonio, pues los dos enseñaron ¿a quién? ¿A quién le enseñaron doctrina? A Apolo. Apolo, lo dice el libro de los Hechos. Le cogieron aparte a Apolo, dijo, ven para acá, que estás enseñando una herejía. Y tanto Priscila como Aquila, que por cierto, fíjate que primero menciona a Priscila, a la señora, y luego menciona a Aquila. O sea, no dijo Aquila y Priscila, no, Priscila y Aquila. ¿Qué significa eso? Que Priscila tenía muy buen conocimiento de la verdadera doctrina y se la enseñó a Apolo, pero se la enseñó a Apolo aparte. Lo que no podía hacer Priscila es dirigir como anciana, como pastora, una congregación. Y no podía enseñar a la congregación. Es un rol diferente. Podía enseñar a hermanos aparte y tal, o a niños, otras mujeres, escuelas dominicales, o como lo quieran llamar. Claro que eso lo pueden hacer. Y hermanos, predicar, sobre todo predicar el evangelio. Y predicar, pueden enseñar en ese sentido. Pero hay ciertos roles en la Iglesia de Cristo que no los pueden hacer las hembras. Claro, y lo que siempre es importante. Gobernar, por ejemplo, las hembras no valen para gobernar. Ni un país, ni ninguna iglesia no sirven para eso, porque Dios no las hizo para eso. Las hizo para ser la ayuda idónea del varón, como dice el Génesis. Pero no para gobernar. Todo país que es gobernado por hembras, ese país es un desastre. Un ejemplo lo tenemos aquí en Europa. Hay una tal von der Leyen, que es la jefa, la presidenta de la Unión Europea, y Europa está hecha una mierda, es un desastre. Es una vieja, es una hembra. No valen para gobernar. Hay un pasaje en la Biblia donde lo dice Dios, lo dice Jehová, que dice, y mujeres y jóvenes os gobiernan. Por eso estáis así, hecho una porquería, llenos de apostasía. Habla de jóvenes y mujeres que gobernaban en esa época la nación de Israel. Y así estaban, metidos en la idolatría y en la apostasía. Adelante, Vinite. Entonces, lo que no se debe perder de vista es que aunque el rol de la mujer es diferente, pensar que por eso queda minimizada la mujer, o queda como minimizada, o que es poca cosa. Todo lo contrario, la mujer siempre formó un rol importantísimo, súper importante en las cosas de Dios. Durante toda la Biblia se ve muchas veces a las mujeres haciendo grandes cosas y cosas impresionantes que a lo mejor hombres no harían, pero ellas tienen su propósito, su función. Pero hay cosas que no, porque la Biblia las prohíbe tajantemente. Su ayuda idónea del varón. Pero a mí lo que me da pena es que tú les demuestras con la Biblia lo que realmente enseña la Biblia, y entonces estos líderes o estos pastores o estos religiosos prefieren aferrarse a lo que te dice un líder
o unos líderes de una organización o de una religión y anteponen a esos líderes que a lo mejor han cometido los errores más espantosos de la historia de la humanidad a lo que dice la Biblia. Porque está demostrado que todas las religiones, todas están metiendo la pata en muchos aspectos hasta lo hondo. Y yo me pregunto, yo hoy tengo mi frustración también, porque Jesús dejó muy claro que él sembró la buena hierba, pero que el diablo sembró cizaña entre la buena hierba. Y el apóstol dice, ¿y arrancamos la cizaña? Y dice, no la arranquen, no va a ser que arrancando la cizaña desarraiguen también el trigo. Queriendo decir que, de una manera clara y contundente, que van a crecer el trigo y la cizaña juntos, y que no se puede arrancar la cizaña porque si no desarraigas también el trigo. Entonces, eso me frustra a mí, porque en todas las iglesias del mundo mundial vemos cada garrafada, cada tontería, y dices, pero Dios, tú que amas tanto a Dios, que tienes tanta fe en Dios, que crees tanto en Dios, en Cristo y todo eso, ¿por qué crees y por qué enseñas o por qué practicas o por qué no practicas? Y se ve claramente que no hay más unidad aferrados en la cristiandad, no claro. Hay unidad doctrinal, es como dice Vinito, hay cientos de iglesias, cada uno cree una cosa, todos divididos. Entonces volvamos a Juan 17, ¿por qué dijo el Señor Jesús orando al Padre que todos sean uno, como tú y yo somos uno? Claro. ¿Y qué ocurre hoy en día? Absolutamente todo lo contrario. ¿Qué pasa? Que Jesús ahí en esa oración mintió, el Dios Padre no le hizo ni puñetero caso a Jesús. No, eso es una profecía que se va a cumplir en el futuro cuando todos los verdaderos cristianos tengamos una unidad doctrinal. Todos pensemos lo mismo, tengamos una misma doctrina y un mismo propósito, como Él y el Padre pues son uno. Dios, el Padre y Cristo piensan lo mismo, tienen un mismo propósito, tienen una perfecta unidad. Que todos sean uno como tú y yo somos uno. Eso todavía no se ha cumplido. Y yo creo que todo se solucionaría, ya que hoy en día tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, si la gente fuese honesta, sincera, escuchase atentamente lo que cada uno propone y decir, oye, esto tiene verdadero sentido. ¿Cómo va a haber una... Estudiar la Biblia. Claro. ¿Cómo va a haber un arrebatamiento de la iglesia si precisamente la gran tribulación significa la persecución de la bestia a los santos de Dios? O sea, a la iglesia de Cristo. Es imposible. Entonces, como hay una división doctrinal en la cristiandad impresionante, no hay unidad entre los cristianos, por eso es que va a ser necesario que vengan los dos testigos mencionados en el Apocalipsis. ¿Qué dice que van a hacer los dos testigos? ¿Qué dice el Apocalipsis? Que van a profetizar. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo sobre profetizar, de los que tienen el don de profecía? Porque hablan a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Van a edificar la iglesia de Cristo, esos dos testigos que van a venir en el futuro. Y van a unir la iglesia de Cristo, la van a perfeccionar para que cuando ya venga el Señor con gran poder y gloria, la iglesia, la esposa, esté perfecta, esté limpia y esté unida, que todos creamos una misma cosa y que tengamos un mismo propósito, una unidad perfecta, como Dios el Padre y Cristo son uno. Eso lo van a hacer esos dos futuros testigos mencionados en el Apocalipsis. Todavía no han venido, por eso es lo que vemos en la cristiandad. Estamos hartos, doctrinas diabólicas y falsas por doquier, divididos en diferentes nombres estúpidos. La Iglesia de la Gracia, la Iglesia de Jesús del Medinaceli, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, los Testigos de Jehová, los mormones. Ninguno de esos nombres tienen que ver nada con la Biblia. O sea, los primeros cristianos no se llamaban así, con ninguno de esos nombres. Se llamaban santos, discípulos. Entonces vemos esta división eclesiástica doctrinal que vemos en la cristiandad. ¿Por qué? Porque ya lo dijo antes Vinito, el trigo y la cizaña tenían que crecer juntos. Es decir, los verdaderos cristianos crecerían juntamente con los falsos cristianos, con los apóstatas. Y luego en el fin, pues vendrá la siega, la separación. Vendrán los ángeles y separarán el trigo de la cizaña.
así de simple. Entonces, efectivamente, no existe ninguna iglesia, ninguna denominación perfecta. Todas enseñan mentiras, errores, doctrinas de demonios mezcladas con alguna que otra verdad para así poder engañar, porque así es como engaña a Satanás al mundo entero, mezclando la verdad con la mentira. Ya lo hizo en el jardín del Edén con Eva. No moriréis, sino que no tendréis, seréis inmortales. Pero luego dice el diablo, ¿qué le dijo a Eva? Sino que sabe Dios que el día que de él comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como los dioses, conociendo el bien y el mal. ¿Lo ve? Eso era cierto lo que decía el diablo. Lo primero era mentira, no moriréis, porque Adán y Eva murieron. Pero lo segundo era verdad. Ya lo dije Jehová en Génesis capítulo 3, ¿qué dice? Y aquí el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. ¿Lo ve? El diablo en ese punto dijo la verdad, mezcló la verdad con la mentira, y eso así es como ha engañado. Y no solo es que mezcló la verdad con la mentira, es que además le hizo ver a Eva que iba a conseguir algo mucho más y mucho mejor sin Dios que con Dios. No te lo piensas. Y esa es la batalla que hoy en día vais a conseguir algo mucho más y mucho mejor sin Dios y con Dios. Y fíjate que eso es lo que hacen las religiones. Vas a tener mucho más y mucho mejor si haces caso al líder, al pastor, mira, a los líderes, la serpiente, de Dios. El diablo fue a por Eva. La pregunta es, ¿por qué no fue a por Adán? Porque se fue a Eva y no se fue a engañar a Adán. ¿Por qué? ¿Se han preguntado alguna vez eso? Pues muy sencillo. Porque Eva falsificó la palabra de Dios. El mandamiento de Dios. ¿Qué dijo Dios? ¿Cuál fue el mandamiento que Dios le dio? ¿Cuál fue? Vinito. Que no comieran. Que no comiera, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo Eva a la serpiente cuando tuvo la conversación con la serpiente? Porque Dios nos ha dicho que no comamos del árbol ni le toquemos. Dijo Jehová, les dijo a ellos que no tocaran el árbol, Vinito, ¿verdad que no? Les dijo que no comieran de su fruto. Y el diablo, que no es tonto, se dio cuenta de cómo Eva falsificó la palabra de Dios, y es cuando lanzó el veneno. No moriréis. Se dio cuenta que Eva, la muy burra, falsificó la palabra de Dios y fue a por ella. Adán no, Adán conocía bien el mandamiento que les dio. Lo sabía perfectamente, por eso es que no se fue a por Adán, a engañar a Adán. Pero eso sí, Adán se dejó arrastrar, se dejó seducir por Eva. Eva, el caso está buenísima. Le diría a Eva, mira, si no comes de este fruto como yo lo como, se te acabó el chollito en la cama. Algo así debió decirle Eva. Bueno, no empecemos a inventar, Tito. Y se dejó arrastrar por ella, se dejó seducir. Así es como actúa. A lo largo de los milenios han actuado las hembras, seduciendo a los varones, especialmente con el tema sexual. Siempre, esa es su naturaleza, seducir, coaccionar a sus esposos en el tema sexual. Y muy probablemente eso es lo que Eva, no es que lo diga la Biblia no lo dice literalmente, pero probablemente eso es lo que hizo Eva con Adán, coaccionarle, decirle, mira, Dios nos ha dicho, creced y multiplicaos, es decir, tened sexo y llenad la tierra. Y Eva le diría, aquí no va a haber sexo para nada, no vamos a procrear si no comes de este fruto. Bueno, Tito, tú ya estás especulando. No es una especulación, pero es muy plausible, que seguro ocurrió. Sí, bueno, digamos que hoy en día todos... Pero bueno, lo que sí está claro es que lo que dice la Biblia, que Eva fue cabalmente engañada, y nos preguntamos, ¿por qué fue Eva cabalmente engañada, seducida, alucinada? Porque Satanás le hizo ver a Eva que iba a conseguir algo que era mucho más y mucho mejor si desobedecía a Dios y desobedecía la palabra de Dios que si la obedecía. Y Eva quedó tan ciega, tan engañada que se lo creyó y por eso comió. Y después Adán comió con Eva. Eva sedujo también al hombre, y el hombre como tonto cayó. Lo sedujo. Cayó también. Fíjate lo que dijo Eva. Eva dijo que era agradable a la vista. A las hembras a lo largo de la historia se han dejado siempre guiar por la vista, es decir, por la apariencia física. Yo lo que estoy... ¿Qué es lo que le pasó a Eva? Yo a lo que estoy refiriéndome con esto es que Dios mismo le dio una palabra a Adán y Eva. Y lo que estamos hablando ahora aquí en este tema es que Dios mismo nos dejó su palabra por escrito. Y tú les estás mostrando a líderes religiosos
o a religiosas, o a pastoras, o a pastores, lo que Dios mismo tiene por escrito en su palabra, y ellos prefieren escuchar otra voz, que porque les puede parecer que es mucho más y mucho mejor. ¿O por qué? ¿Por qué el mundo no quiere escuchar ni obedecer la palabra de Dios? Porque en el aire está siempre circulando eso de que vas a conseguir algo mucho más y mucho mejor si no obedeces a Dios que si obedeces a Dios. Uy, si obedeces a Dios, la vida se te está escapando. Uy, la vida se me está escapando. Uy, a ver, repite conmigo. La vida se me está escapando. Uy, claro, te quieren hacer que la vida se te está escapando si tú obedeces a Dios. Si tú haces caso a lo que Dios te dice, o sea, que te están diciendo todo lo contrario de la realidad. Te están engañando totalmente, haciéndote creer que vas a conseguir algo mucho más y mucho mejor. Les da un mandamiento a la primera pareja, especialmente a Adán, le dice, oye, mirad, os voy a poner a prueba, ¿vale? Porque, a ver, ¿por qué Dios creó, Vinito? No, ¿Por qué Dios creó al hombre y a la mujer? Para que vivieran para siempre. Eternamente. Eternamente. Por eso el ser humano... Pero con una condición, de que obedecieran al mandamiento que Dios les dio. Es decir, esto es como, voy a poner un ejemplo. Usted tiene un hijo y le dice a su hijo, si obedeces lo que yo te digo, eres bueno y obedeces a mis mandatos, te voy a hacer un regalo. Un regalo, un premio. Pues eso es lo que hizo Dios con Adán. Si obedecéis el mandamiento que os doy, os voy a dar un regalo. Vais a tener derecho al acceso a comer del árbol de la vida y viviréis para siempre. Ese era el regalo que Dios les tenía preparado a Adán y Eva. Y los pone a prueba. Y utiliza a un personaje, que era la serpiente, Satanás, el diablo, la serpiente antigua. Lo utiliza. ¿Para qué? Para poner a prueba a Adán y Eva. Sí, Dios siempre lo ha hecho. Lo hizo con Jesús también. Durante 40 días en el desierto utilizó a Satanás para ponerle a prueba. Jesús pasó la prueba, Adán y Eva no pasaron la prueba. Entonces ahí surge una pregunta, Vinito, a ver qué opinas. Entonces, ¿Dios cómo creó a Adán y Eva? ¿Los creó mortales o los creó inmortales? No, Adán y Eva disfrutaban de la vida eterna, de la eternidad, porque estaban con Dios sin unión con Dios. O sea, que según tú eran inmortales. No. La vida eterna se puede perder. La inmortalidad. No me contestas a la pregunta. Adán, ¿cómo Dios creó a Adán? ¿Mortal o inmortal? Yo te estoy contestando muy correctamente si quieres escuchar. A ver, explícalo bien. Como Adán y Eva vivían con Dios y en unión con Dios, disfrutan de lo mismo que es y que tiene Dios, y es la vida eterna, como todos los ángeles y como todos los seres creados por Dios. ¿Qué pasa? Que lo que mucha gente no entiende es que la vida eterna se puede perder. La inmortalidad no, porque la inmortalidad es la recompensa final que te da Dios, que Dios te puede dar una recompensa aún mayor que la inmortalidad. ¿Qué diferencia hay entre inmortalidad y vida eterna? Porque tú la vida eterna la tienes porque la estás disfrutando en unión con Dios y con Dios. Tienes vida eterna, pero la vida eterna tú la pierdes si te apartas o te alejas de Dios. Si Adán escúchame, que te estoy hablando, escúchame. Entonces Dios puso en el hombre la vida eterna. Pero lo dice la Biblia también. Escucha. Si no comieron del árbol de la vida, ¿cómo iban a tener vida eterna? Escucha, que cuando te están hablando, escucha. Dios puso la vida eterna en el corazón del hombre. Por eso los seres humanos no piensan en que van a morir. Son tan inconscientes, viéndolo todos los días, al hecho contundente de que vamos a morir. Estamos tan inconscientes, tan insensibles a eso, porque Dios no nos creó para morir, nos creó para vivir eternamente y puso la eternidad en nosotros. Para nosotros es inconcebible pensar en la muerte. Solo que la muerte entra en el mundo por el pecado y entonces todos morimos. Pero ese era el propósito y la voluntad de Dios. No. El propósito es que Adán y Eva vivieran para siempre. Claro que sí. Ese era el propósito de Dios. Claro. Pero la pregunta no es esa la que yo te he hecho. Dios no condena Cuando Dios crea a Adán del polvo de la tierra, ¿lo creó inmortal o mortal? Esa es la pregunta. El hombre puede morir, por lo tanto puede ser mortal. Que lo creó mortal. Si todavía no había pecado Adán, ¿cómo Dios lo iba a haber creado mortal?
Pero Porque vamos a ver. el salario del pecado es la muerte. A ver, Claro. Adán se convierte en un ser mortal cuando desobedece a Dios y toma del árbol prohibido. Claro, y eso dice Entonces Dios. entra la muerte en el mundo. Claro. Pero tampoco lo creó inmortal. ¿Por qué? Porque no había comido del árbol de la vida. Por lo tanto, ¿cómo lo iba a haber creado inmortal? Si era el árbol de la vida lo que les daba la inmortalidad, la vida eterna. ¿Qué dice el Señor en Génesis 3? ¿Qué dice? Echémoslos del paraíso, no sea que coman del árbol de la vida y vivan para siempre. Entonces pone un querubín con una espada encendida, dices, y no comieron del árbol de la vida. Por lo tanto, Dios, y esto es muy importante y es algo que nos enseñan las iglesias de la cristiandad, porque no tienen ni idea, es que Dios, cuando crea a Adán del polvo de la tierra, no lo creó ni mortal ni inmortal. Lo creó en un tercer estado, que es el estado de inocencia. En ese estado de inocencia en el cual estaba Adán, antes de pecar, era un estado de inocencia, que ni era mortal ni era inmortal. En un estado de prueba lo crea. De prueba, porque le puso a prueba. ¿De acuerdo? Pero decir, como dicen muchos, no, Dios creó a Adán inmortal. Entonces yo les pregunto a los que dicen eso, ¿cómo que le creó inmortal? Si no había comido del árbol de la vida, que era lo que daba la inmortalidad, entonces ¿cómo lo iba a haber creado inmortal? Es imposible, es estúpido. Pero tampoco lo creó mortal, porque no había pecado todavía. No había desobedecido a Dios. Lo crea en un tercer estado, que es el estado de perfección provisional o estado de inocencia, como lo queráis llamar. Y esto que estoy diciendo no se enseña en las iglesias apóstatas. Se enseña, unos dicen, porque esto lo he estudiado yo mucho, y dicen unos iglesieros, no, Dios creó a Adán mortal. Y otros dicen, no, Dios lo creó inmortal. A ver, ¿cómo se come eso? ¿Cómo se come eso? No era ni mortal ni mortal. Se convierte en mortal cuando desobedece a Dios, cuando entra el pecado. Ahí la mortalidad entra en el mundo. Pero tampoco era inmortal porque no había comido del árbol de la vida. Yo tengo un libro, un estudio bíblico muy importante desde hace años, publicado en mi sitio web donde hablo de esto, que les recomiendo que lo leáis, os recomiendo que lo leáis porque se aclara absolutamente esto que estoy diciendo. Adelante, Benito. Bueno, pues, aquí ves lo que Tito está diciendo, ¿no? El punto este, ¿no? Que bueno, es un poco también parecido a lo que digo yo, porque Dios, si ellos están en unión con Dios, disfrutan de todo lo que es la plenitud de Dios. Pero no tenía te deja vida escucha, eterna. Pero escucha. No tenía. Escucha. Yo no te escuche. Disfrutan de la plenitud de Dios. Dios les advierte que si ellos desobedecen, lo que les va a pasar. Que fue lo que pasó, ¿no? Finalmente. Y entonces, a lo práctico, que estamos hablando de hoy en día, ¿cómo podemos nosotros estar en la vida eterna, o en unión con Dios y con Cristo? ¿Cómo podemos estar nosotros en armonía con el Espíritu de Dios? Por esto lo enfatizó Jesucristo de varias maneras. Por ejemplo, dijo, y lo enfatizó, no solo de pan debe vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Eso es el verdadero alimento. O sea, lo que Cristo está diciendo, que lo mismo que en un futuro comeremos del árbol de la vida, como lo tenía que haber comido Adán y Eva, nosotros tenemos ahora un alimento vital, imprescindible. Y Jesucristo dice de la siguiente manera: el Espíritu es lo que es dador de vida. Y cuando hablamos de vida, hablamos de la vida que es lo es realmente. De la vida carne real. Para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. La vida es lo que, o sea, el Espíritu es lo que es dador de vida. Y hablamos de la vida en unión con Dios, en armonía con Dios, de la vida que lo es realmente, de la vida eterna. El Espíritu es lo que es dador de vida. La carne no sirve para nada. Dice, los dichos que yo les he hablado son espíritu y son vida. ¿Tú qué interpretas de eso? Porque hay que gastar el sentido, hay que interpretar, hay que saber idiomas. Esta gente que presume de hablar en lenguas y a lo mejor no saben idiomas. Aquí lo que Cristo está diciendo, si vosotros tenéis tanto interés y os afanáis tanto por alimentaros físicamente, corporalmente, carnalmente, lo que está diciendo es con cuánto más motivo, con cuánta más razón deberéis de tratar de alimentaros espiritualmente. ¿Por qué? Porque el espíritu es lo que es dador de vida y porque la carne no sirve para nada. Y vosotros os afanáis por alimentaros carnalmente, corporalmente, físicamente y espiritualmente.
Las iglesias enfatizan a los siervos. ¿Por qué dijo el Señor? Déjame que estoy hablando. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Tito. ¿Qué significa? Déjame que estoy hablando. Las iglesias, explícalo. Porque yo voy a muchas iglesias, realmente están enfatizándole a los miembros de la iglesia que se tienen que leer la Biblia, que tienen que alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios de la Biblia. Y Jesús te dice, los dichos que yo os he dicho son espíritu y son vida. ¿Dónde están esos dichos? Están en la palabra de Dios, en la Biblia. Ahí está escrito. Porque está escrito. Porque está escrito. Porque está escrito. ¿No leyeron ustedes lo que Dios dijo? Porque está escrito. Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, le hizo referencia a ellos en todas las escrituras. Jesús se conocía toda la escritura, toda, de pe a pa, de cabo a rabo. Y Jesús les hacía referencias a él, explicándoles todas las escrituras. Decía desde Moisés y los profetas, a todos, dicen todos las escrituras, les hacía referencias, les estaba explicando. Él sabía hacer una sana exégesis de esas escrituras. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo? De la misma manera que os alimentáis físicamente, os tenéis que alimentar espiritualmente. Porque si yo os doy la vida eterna y tú después no estás haciendo lo que dice mi palabra, dice, no puedes tener la vida eterna como algo permaneciente en ti. Y está hablando de los creyentes, no está hablando de algo futuro. Dice, si ustedes tienen la vida eterna y cogen y no ven lo que hay aquí, la vida eterna no pueden tenerla en ustedes como algo permaneciente en ustedes. O sea, ni pueden aspirar siquiera a esa vida, porque tú estás disfrutando de todo eso, porque dice que Dios, cuando nos convertimos y cuando Dios nos sella con su Espíritu Santo, dice que somos trasladados al reino del Hijo de su amor. Somos elevados a otra dimensión. ¿Quién vive esa dimensión? Pues Jesucristo lo explica a las personas que son fieles discípulos suyos y que su centro es el amor. Y las personas que no aman no pueden tener estos privilegios, no pueden estar viviendo en esa dimensión porque se les es quitado. Hay unas palabras del apóstol Juan, lo dice. Claro. Dice, y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, o como dijo Jesús, y en el siglo venidero recibirán la vida eterna. Y esto es muy importante. A ver, unid esas dos palabras, esos dos versículos, el del apóstol Juan en Primera de Juan y el de Jesús. ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es la correcta interpretación de esos pasajes? ¿Que ya hemos recibido la vida eterna? No. Si Jesús lo dijo, el siglo venidero recibirán la vida eterna. ¿Estamos ya en el siglo venidero, Vinito? ¿Verdad que no? Ya, pero tiene que ver. El siglo venidero vendrá en el futuro. Del momento que nos convertimos, ya Juan dice, tenemos eso. Esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Vamos a ver, si lo dice bien claro y hasta un crío de 4 años lo entiende. Una promesa que alguien te hace, si yo te hago a ti una promesa, Vinito, te digo, yo te prometo que te voy a regalar 1 millón de euros. Tú todavía no tienes ese 1 millón de euros, ¿verdad? Es una promesa que yo te estoy haciendo. Pues es exactamente lo mismo que ha hecho Dios con nosotros, el Padre, Dios Supremo. Nos ha dado esa promesa de recibir en el siglo venidero la vida eterna. La promesa de Dios ya la tenemos y Dios siempre cumple lo que promete, siempre. Es como si ya la tuviéramos, la vida eterna, pero la tenemos como promesa de Dios, efectivamente. No, vamos a ver. La vida eterna es una promesa de Dios, lo dice el apóstol Juan. Lo que dice Tito... Y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. O sea, decir que ya hemos recibido la vida eterna es una mentira del diablo, punto y pelota. Jesús lo dijo, y en el siglo venidero recibirán la vida eterna. ¿Estamos ya en el siglo venidero? ¿Verdad que no? El siglo venidero es la era venidera que vendrá cuando Cristo venga en gloria a la tierra. Ese será el inicio del siglo venidero. Ahora vivimos en un siglo malo, en una presente era mala, como dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, verso 4, que vivimos en esta presente era mala. Esto no es el siglo venidero. Esto es una era satánica, maléfica, perversa, oscura, y el siglo venidero es lo que estamos esperando. Y es ahí cuando vamos a recibir la vida eterna, esa promesa que Dios ya nos ha hecho, la vida eterna. Lo dice Juan. ¿Sí? Porque hay muchos iglesieros que dicen por ahí, no, ya en cuanto tú aceptas a Jesús repitiendo una oración, ya has recibido la vida eterna, ya eres salvo, ya tienes la vida eterna. ¡Mentira! Eso es un falso evangelio y una de las mayores doctrinas de demonios. Eso es un falso evangelio de los evangelocos. Eso de repetir una oración, Vinito, aceptando a Jesús como tu salvador, ¿eso te salva? No, no te salva. Eso es un falso evangelio que jamás lo predicaron los apóstoles.
Si leéis en la Biblia cuál era el evangelio que predicaban los apóstoles, siempre estaba centrado en la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Eso es el verdadero evangelio. Fíjate, Minito, que Pedro ni Pablo nunca decían a la gente: oye, a ver, venid aquí, a ver, levantad la mano los que queréis aceptar a Jesús como Salvador. Venga, ya, y la levantaban, y venga, a repetir conmigo esta oración. ¿Eso lo predicaban Pedro y Pablo? Nadie, jamás, nunca. No lo vais a leer jamás en el libro de los Hechos. Pues ese falso evangelio es el que hoy en día predican millones y millones de falsos cristianos evangélicos. Eso de repite esta oración y acepta a Jesús como tu Salvador. Eso es mentira. Es un falso evangelio que está bajo el anatema de Dios. Los que predican eso están bajo la maldición de Dios, bajo el anatema de Dios. Adelante, Vinito. Bueno, lo que Tito explica tiene su punto de entender. O sea, lo que está claro es que una persona no se va a salvar porque haga una procesión de yo acepto a Jesucristo. Porque muchas personas finalmente lo que hacen es tener a Jesucristo como un ideal. Pues yo tengo de ideal a Jesucristo, como si dice un tío, yo tengo de ideal al Barcelona. O para mí el ideal es... a lo mejor pues Rafa Nadal es mi ideal. Mi ideal es Jesucristo. Dios nunca dice que va a salvar a personas que tienen como ideal a Jesucristo, porque muchos dicen que vendrán aquel día: Señor, como Señor, ídolo. Y en tu nombre déjame hablar, y en tu nombre no hicimos esto. Y dice: nunca les conocí, apartados de mí. Porque cuando Dios habla a Jesús. Cuando Dios habla de las personas que serán salvadas significa redimidas, rescatadas, o sea, que son redimidas, rescatadas, realmente salvadas. Está hablando de siervos de Dios, de personas que realmente están sirviendo a Dios, que han comprendido quién es Dios, cómo es Dios, que han comprendido el propósito de Dios, qué es lo que realmente Dios quiere hacer. Esta época, ¿qué significa? ¿Cuál es el propósito de Dios? De tratar de ayudar al mayor número de personas a salvarse. Es el propósito de Dios que hombres de toda clase se salven. Envió a Jesucristo no para que los hombres se condenen, sino para que se salven. Porque tanto amó Dios al mundo para que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que cree no sea destruido, sino pueda salvarse. Esa es la correcta traducción, ¿eh? Entonces es el propósito de Dios, es salvar. Tiene un propósito y nosotros estamos aquí para estar en armonía con Él. Entonces, hay ciertas cosas que ocurren automáticamente, aunque sean invisibles. Por ejemplo, dice la Biblia claramente, dice que cuando una persona cree en el Evangelio, que es el poder de Dios para la salvación de las personas, Dios lo sella con su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es lo que nos da la garantía, nos confirma, nos da la completa seguridad, nos adelanta, nos da por adelantado lo que ha de venir. Lo recibimos ya, lo que ha de venir. Y dice que eso lo sella con el Espíritu Santo. Las arras. Por eso muchas personas... ¿Qué son las arras? Déjame que estoy hablando. Por eso muchas personas, no es que creamos, es que sabemos de una manera ciega que todo eso es verdad. Lo sabemos con toda la seguridad, con toda la confianza del mundo, porque Dios es el que nos ha dado esa garantía mediante su Espíritu Santo. Lo ha hecho Dios, las obras de Dios, de una forma invisible. Pero la prueba es que ahora hay millones de personas que están diciendo que esto es verdad. Y la gente dice: pero tú crees, te lo crees, porque Dios mismo nos ha confirmado en nuestros corazones. Dice Jesucristo claramente que la palabra, dice: las personas que creen en mi palabra, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Dice, ¿qué ha pasado? Dice que no entra en juicio, no entra en condenación, y que ha pasado de muerte a vida. Entonces, lo que decía yo antes, somos trasladados al reino del Hijo de su amor. Entonces nosotros disfrutamos de la vida eterna porque estamos en unión con Dios, en unión con Cristo, en armonía con el Espíritu de Dios y con el Espíritu de Cristo. ¿Qué pasa? ¿Que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo es mortal? No, es eterno. ¿Quiere decir que nosotros tengamos ya la vida eterna completamente conferida a nosotros? No, nosotros disfrutamos de esa vida eterna que está en unión con Dios y con Cristo, que es realmente de quien son, es de Dios y de Cristo. Y cuando llegue el momento, entonces Dios ya no la da
ahora la vivimos y la disfrutamos. Pero ¿qué dice Dios? Que si tú no estás amando, si tú no estás haciendo las cosas bien, esa vida eterna no puedes tenerla en ti como algo permaneciente en ti, no vas a disfrutar de eso. Tú lo tienes porque Dios te lo da como por adelantado, pero cuando lo recibes realmente será en primera de Juan 5:13 que dijo el apóstol Juan: estas cosas os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Claro. Repito, estas cosas, cuando dice estas cosas, ¿a qué se refiere? A la epístola. Lo que claro. Os escribo para que sepáis que tenéis la vida eterna, pero claro, la tenemos como promesa de Dios, porque en otra parte de la epístola, y la estamos disfrutando en unión con en Dios, otra con Dios, parte con de la Cristo. epístola dijo Juan, el apóstol, dijo: y esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna. Entonces, ¿cómo se come esto? Si Juan dijo, Tito, esta es la promesa que Dios nos ha dado, la vida eterna, y luego dice en 1 Juan 5:13, estas cosas os digo para que sepáis que tenéis la vida eterna. ¿Cómo se come eso? Pues muy sencillo, que todas las promesas de Dios son un sí y un amén, como dice el Apocalipsis. Sí y amén, es decir, que lo que Dios ha prometido lo va a cumplir. Claro. Literalmente, lo va a cumplir perfectamente. Nosotros, y que ya podemos estar disfrutando ahora. Ya, por supuesto, claro, efectivamente, podemos disfrutar de los bienes venideros, de la vida eterna que vamos a recibir. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia claramente que somos trasladados al reino del Hijo de su amado Hijo. ¿Qué significan esas palabras? Ahora. ¿Qué significan esas palabras de Pablo, que hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo? Pues muy sencillo, Vinito, que Dios nos ha trasladado a su iglesia, nos ha unido a su iglesia, porque la iglesia de Cristo es el reino de Dios. Son los reyes y sacerdotes que van a reinar sobre la tierra. Por lo tanto, hay que, cuando leemos la Biblia, y especialmente las palabras de Pablo, como esa frase que ha dicho Vinito, que nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, muchos en su ignorancia dicen: ay, Dios nos ha trasladado al cielo. No, eso es estúpido. Dios no nos ha trasladado al cielo, nos ha trasladado al reino de Cristo. ¿Y cuál es el reino de Cristo? Es su iglesia. Porque cuando usted se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios lo traslada, lo une a su iglesia, como ocurrió, por ejemplo, con los 3.000 que se convirtieron y fueron bautizados en Hechos capítulo 2 y 3. 3.000 personas se convirtieron, ¿y qué dice? Y fueron añadidos a la iglesia, es decir, al reino de Cristo. Por eso es que Jesús le dice a Pilato, en la entrevista que tuvo con él, a Poncio Pilato: mi reino no es de este mundo. Y efectivamente, yo te pregunto, Vinito, los verdaderos cristianos, estoy hablando de los verdaderos, ¿somos del mundo o no somos del mundo? No somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, lo dijo Jesús. Por lo tanto, cuando dice Pablo nos ha trasladado al reino de Cristo, de su amado Hijo, significa que nos ha trasladado a su iglesia, nos ha hecho miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Esa es la correcta y la verdadera interpretación de esas palabras de Pablo, porque evidentemente no nos ha trasladado al cielo Jesús. No estamos en el cielo. No, a lo que se refiere, a lo que se refiere es que lo que estamos repitiendo, otra forma de decirlo, lo que estamos repitiendo ahora, que Dios nos ha trasladado o transferido por medio de su Espíritu Santo. Nos ha dado su Espíritu Santo, que nos da todo por adelantado. Por eso nosotros sabemos y tenemos la completa seguridad, porque ya de alguna manera lo estamos viviendo, experimentando. Tú estás predicando la palabra de Dios y de repente no estás en este planeta, no hay nada, estás en otro nivel, en otra onda, que tú estás sencillamente viviendo, experimentando lo que es la palabra de Dios, que tú estás transmitiendo algo tan importante. Eso que estás diciendo es muy cierto, y me está viniendo a la mente ahora unas palabras de la epístola a los hebreos, lo que está diciendo Benito, que dice que hemos palpado, disfrutamos de los placeres del siglo venidero. Claro. Lo dice Hebreos, en la epístola a los hebreos. Hemos ya disfrutado, viene a decir, de los placeres del siglo venidero. ¿Qué es eso de disfrutar de los placeres del siglo venidero? Es una plenitud, pues de vida, es un gozo, una plenitud, una felicidad, una seguridad, que es la que vamos a tener en el futuro, pero ya en cierta forma la estamos disfrutando aquí en la tierra. Hombre, a plenitud. Los verdaderos cristianos, evidentemente. Aquí no estamos hablando de los apóstatas, de la cizaña. Tampoco hay, porque vamos a ver, esto de los apóstatas, todo eso, yo pienso y digo y lo afirmo rotundamente, que Dios puede llenar por completo su santo a todo el mundo.
para sacarlo, Como si se no arrepiente. porque sea el tío más depravado del mundo, sino para sacarlo o a lo mejor evitarle una muerte literal. Dice, este hombre que a lo mejor tiene un buen Sí, corazón, está pecando constantemente, Sí, tiene y un Dios buen- le quita la vida. no, yo te estoy hablando de que hay gente que está metido a lo mejor en un vicio, pero haber caído en un vicio no quiere decir que sea una mala persona. A lo mejor es una persona estupenda y es una persona buenísima, pero ahora ha caído en un vicio y no puede liberarse. Y Dios, que en su misericordia dice, este hombre que tiene tan buen corazón, lo voy a rescatar de aquí. Igual le manda suficiente espíritu, fuerza, porque él es bueno, no, porque dice, y lo libera, es rescatado de ahí. Liberado de ahí. Y mucha gente cuenta experiencias de que efectivamente, o sea, como Dios, estando en lo peor, le salvó, lo rescató. Mira a Pablo. Pablo estaba ciego matando a la gente. ¿A la gente qué gente? Los discípulos de Jesucristo estaban matando a los siervos de Dios, a los discípulos de Jesucristo. Pero Dios vio su corazón, vio lo que había detrás de él y lo rescató. Fue Cristo mismo quien se manifiesta a él. Mira, pues ahora Dios puede hacer lo mismo con su espíritu a cualquier persona. O sea, que muchas personas que a lo mejor están equivocadas o están muy erradas, pero están equivocadas porque están equivocadas, están ciegas. A lo mejor son personas excelentes y Dios hace lo que sea por salvarlas. Y Él mueve todo. Yo siempre digo, si tú te condenas, se lo digo a todo el mundo, a cualquiera, si tú te condenas, la culpa es tuya. Pero yo estoy completamente seguro que Dios ha puesto todo de su parte para salvarte. Has sido tú, la cabeza. has sido tú el que no has querido hacerle caso a Dios. Los pecadores o el de que la has iglesia. despreciado a Dios. No sé si conoce, Vinito, el caso del pecador de la iglesia de Corinto. ¿Conoces el caso? Que se trasquilaba a su madrastra. ¿Conoces el caso? Sí, sí. ¿Qué dijo Pablo? Que lo entregan a Satanás. El tal se ha entregado a Satanás, fijaos lo que dijo, para destrucción de la carne. ¿Y qué más dijo? A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Ojo, no dijo Pablo que se condenará ese hermano de la iglesia de Corinto que tenía por costumbre cepillarse a la madrastra, a la esposa de su padre. No dijo, un gran pecador, se va a ir al lago de fuego, se va a condenar. No. Le entregamos a Satanás para que se condene. ¿Dijo eso Pablo? No. Entregado a Satanás para la destrucción de la carne. ¿Qué quería decir? ¿Qué quería decir Pablo con eso de la destrucción de la carne? Pues le entregaron a Satanás para que Satanás pues, le enviara alguna enfermedad, algún daño, para que fuera destruido en la carne. En la carne. O para que se o para que cambiase su actitud y se arrepintiese. Sí, pero por lo visto... porque finalmente se arrepintió, ¿eh? No sé si se arrepintió o no. Sí. Bueno, por el caso que dice, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Es decir, que hay gente, hay hermanos, pues que se empeñan en pecar. Por ejemplo, pongamos el caso de la fornicación, que es lo que hacía este con su madrastra. ¿Son fornicarios? Bueno, pues se les puede entregar a Satanás perfectamente, como hizo Pablo. El tal se ha entregado a Satanás. Se le entrega a Satanás para que su carne sea destruida, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Claro. Eso es enseñanza absolutamente paulina, bíblica, de aquellos que pecan dentro de la iglesia de Cristo. Lo que le hacen ver lo malo que está haciendo para que se arrepienta. Claro. Pero si no se arrepiente, porque al final esta persona fue arrepentida. No creo que se arrepintió, no lo sé. Sí, bueno, lo que estamos tratando aquí es de hacer ver la importancia a la gente, por ejemplo, de lo que es leer la Biblia. Y entender que para Cristo lo más importante es la obediencia. La obediencia quiere decir que podemos pecar porque pecamos haciendo algo que no tenemos que hacer, o porque pecamos porque no hacemos algo que tenemos que hacer. Por ejemplo, como estábamos comentando antes, el propósito de Dios, original de Dios, lo que está diciendo, sobre todo en esta era, es que Él tiene un programa de salvación. Salvación. Jesucristo se llama el Salvador del mundo, el Redentor. Y es mediante Jesucristo que la gente puede obtener el perdón de los pecados, la salvación o la redención y la vida eterna. Y los cristianos verdaderos tenemos la obligación de predicar el Evangelio para la salvación de todo aquel que... Evangelio, claro. Entonces, otra de las cosas importantes que yo no entiendo por qué tantas religiones que dicen que profesan amar a Dios y a Cristo, ¿por qué no son verdaderos evangelizadores, predicadores del reino? ¿Por qué no predican realmente a las personas el Evangelio? ¿Por qué realmente no enseñan? Yo digo siempre la palabra que ¿por qué no acostumbran estos pastores, estos líderes religiosos a sus fieles a predicar?
Porque el problema no es que no amen a Dios, el problema no es que no tengan fe en Dios o en Cristo, el problema es que no están acostumbrados. Yo voy a ir ahora aquí más allá, ahora sí que soy yo el que se va a desmarcar. Yo a veces pienso, porque yo como llevo cerca de 800 años yendo a iglesias evangélicas, yendo a asambleas evangélicas donde se juntan miles de evangélicos, pero miles, en programas de avivamiento. Y fíjate tú, en programas de avivamiento, pero unas asambleas que salen los discursantes mejores del mundo, con los cuales te hacen reír, te hacen llorar, te emocionan y tal, que en programas de avivamiento, y yo sentir que esas iglesias jamás serán avivadas, seguirán muertos, seguirán sin ir a predicar, sin salir a predicar, no salen ni a repartir folletos por la calle, ni revistas. Y yo a veces me pregunto, seriamente, esto es una reflexión mía, y esto sobre todo lo digo desde que he visto muchos vídeos en internet de lo que ha pasado con los católicos y los protestantes. Las horribles guerras entre católicos y protestantes, la guerra de los cruzados, la guerra de los niños, las inquisiciones que hicieron, todas estas barbaridades. Dicen los historiadores que esas guerras católicos contra protestantes dicen que fueron más crueles, más cruentas, más frías, más sanguinarias que la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí. Y hubo un comentarista que Tito un día me quiso rebatir ahí, que dicen que la Inquisición protestante era más temida por el pueblo que la católica. Bueno, eso no es cierto. Bueno, la Inquisición cállate que estoy hablando, pero déjame hablar. Más satánico que ha existido Eso lo dicen mucha gente que son historiadores. No existió Inquisición protestante para nada. Hombre, no. Incluso jamás. asesinaban Pregúntaselo al erudito César Vidal, bueno, vale, pues que es historiador. Pero Tito, no te puedes discutir eso conmigo ahora. Ya, pero tú has leído... No, porque yo sé que eso es verdad, aunque tú lo niegues. Pero es igual. Que no existió importa. la Inquisición El caso, a lo que vamos. No existió. A lo que vamos, que la Biblia habla muy claramente de una gran ramera, una gran prostituta. Dice, la gran ramera, dice por qué. ¿Por qué ha cometido su fornicación con los reyes de la tierra? Dice por qué. Y porque tiene sus manos manchadas de sangre. Y dice por qué. Porque tiene sus manos manchadas de sangre incluso con la sangre inocente de los santos. O sea, dice bastante. Dice por qué. Porque su enseñanza es espiritista. Y ese espiritismo, ese veneno está esparcido por toda la tierra. Y cuando tú examinas... Fíjate lo que acaba de decir, dice el Apocalipsis, y en ella, en esa gran ramera fue hallada, la sangre, pero fíjate lo que dice, alucinante, la sangre de todos los que fueron muertos sobre la tierra. ¿Cómo es posible eso? Bueno, entonces, a lo que vamos, examinando. La gran ramera es una gran prostituta que ha cometido su fornicación con los reyes de la tierra. ¿Qué quiere decir? La unión política. Quiere decir que Jesucristo dejó muy claro lo que decía Tito antes, que su reino no es de este mundo y los siervos de Dios, en donde realmente pertenecen, es al reino de los cielos, que es un reino que no es de este mundo. Jesucristo deja muy claro que su reino no es de este mundo, es del reino de los cielos. ¿Qué pasó con Babilonia la Grande? Que en vez de ser fiel al reino de Dios, se hizo un reino de este mundo. Cometió su fornicación, se mezcló religión política con todos los reinos de la tierra. La Iglesia Católica, señores y señoras, es un reino. Es Déjame un que tiene hablando. su propio Estado, su propio país, que es el llamado Estado Vaticano. Pero es un reino de este mundo. Sí. Por eso es que no es de ninguna manera la Iglesia de Cristo. Porque bueno, la Iglesia de Cristo no es de este mundo. Efectivamente. O sea, así de simple. Cuando se habla de la gran ramera, se habla de una iglesia que en vez de ser fiel al reino de Dios, comete su fornicación con los reyes de la tierra. O sea, es mezcla político-religiosa, y esto está demostrado históricamente. ¿Qué es lo que ha traído detrás? El mayor derramamiento de sangre de la historia de la humanidad. Exactamente. ¿Y qué ocurre esto? Que habla de la gran ramera y de las hijas de la ramera. O sea, ¿quiénes son las hijas de la Iglesia Católica? Las protestantes. Exactamente, ahí está. Que siempre han estado mezclados con la política
y siempre han estado manchados de sangre. Y prácticamente y enseñan lo mismo, las mismas doctrinas que la madre espiritual ramera. Y no solamente, en muchos casos, el mismo proceso. Cura, laico, pastor y pastora y laico. Exactamente. O sea, no hay un progreso de que ahora vamos a hacer en esta iglesia 100 pastores como yo o mejor que yo. No. Cuando la Biblia lo que enseña, Benito, es que todos los cristianos, los verdaderos cristianos, todos somos sacerdotes. Claro, y tenemos que progresar. Nos ha hecho un reino de sacerdotes. Eso es lo que dice Benito, de dividir la cristiandad entre sacerdotes y laicos. Eso es una división absolutamente antibíblica y diabólica. Jamás, jamás la Iglesia de Cristo, en el primer siglo, había una división entre sacerdotes y laicos. No, ¿por qué? Porque todos eran reyes y sacerdotes, como dice el Apocalipsis. No había un cura con unas vestimentas babilónicas sacerdotales como hoy en día, no. No habían, ni tenían una tiara en la cabeza, un gorro estúpido ahí en forma de pez. No existía eso. Son vestimentas procedentes de Babilonia. Eso está demostrado históricamente. No había división entre laicos y entre clero y laicos, no existía. ¿Por qué? Porque todos somos sacerdotes según y ese mismo dibujo está plasmado en las iglesias protestantes. ¡Ay, aquí está el pastor y la pastora! El pastor clero, y la pastora. El clero. Y los demás. ¿Y los demás qué son? Y en los falsos testigos de Jehová hay un clero. Bueno, pero vamos a ver. Clero ahí ya que es el llamado cuerpo gobernante. Ese es el clero, que es el equivalente del clero católico, pero en este caso de esa secta. Hay un clero de 12, creo que son. Pero por lo menos 8, en los testigos de Jehová cualquier persona puede progresar y llegar a ser un anciano o llegar a ser... Hay graduación de progresar. A ver, en los testigos de Jehová te enseñan, te educan y te capacitan y además te acostumbran a todo, a predicar, a discursar. Que predican, porque dice Vinto. Bueno, pero vamos a ver. No, es que predican el evangelio. ¿Pero qué evangelio predican? Pero vamos a ver, Tito. Si predicar el maravilloso mundo, la futura tierra paradisíaca, eso no es el evangelio. Tito. Eso es lo que predican ellos. Tito, estamos hablando ahora de un modelo, de un dibujo, de una estructura. Estamos hablando de una estructura que es lo que la gran ramera tiene, que es pastores, el líder, el pastor y los laicos. El pastor y el laico. No hay una escuela, una educación, una capacitación, un acostumbrado a enseñar a cualquier persona que quiera progresar a llegar a ser pastor como tú o mejor como tú. Los seminarios protestantes, evangélicos, allá van a aprender de las doctrinas falsas. Pero te van a dar la opción de ser pastor tú alguna vez en tu vida. Si tú quieres ser pastor evangélico, evangeloco, vas a un seminario teológico, evangélico protestante, y ahí te estás preparando para ser pastorcillo. Sí. ¿Y vas a hacer pastorear tú en esa iglesia? ¿Vas a pastorear tú en alguna iglesia de ellos? Pues si haces el curso en ese seminario, te darán una congregación y decir, venga, ya eres el pastorcito dictador de esta secta, de esta congregación. Ya está, así es como lo haces. Tienes que ir a otra congregación diferente, a otra iglesia diferente. Una iglesia protestante evangélica, lo que hacen. O sea, estudian para pastores, muchos. Hay seminarios evangélicos. Sí. Todo pastor protestante evangélico ha estudiado en un seminario teológico. ¿Pero qué es lo que les enseñan en ese seminario teológico? Burdas doctrinas de demonios, mentiras como el falso Dios trino, el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, el falso diezmo monetario, etcétera, etcétera, etcétera. Y de ahí salen pues esos falsos pastorcillos o pastorcillas que les dan una congregación de descerebrados y les sacan todo el dinero que puedan. Como ocurre en esa de ahí, en la que hemos ido a veces de visita, y en la otra, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Esas son el sistema que tienen las iglesias evangélicas, que evangélicas no tienen nada. O evangelocas, como yo la llamo. Bueno, yo lo que voy a la iglesia católica, que es diferente. A lo que yo voy es, ¿por qué a pesar de esos avivamientos que yo llevo viendo desde hace 700 años en las iglesias protestantes, de miles, o sea, son donde se hacen verdaderas, ¿cómo
como se dice, asambleas donde van miles de fieles de muchas iglesias, y ahí van, hacen conciertos y van los predicadores mejores. Eso no son avivamientos. Y sí, ya bien para... Pero pues, bueno, ellos llaman avivamientos que a partir de ahora saben que Dios redimió a España y que van a salir ellos a tropel a predicar. Sí, bueno, esto lo iban diciendo, mire, pero déjame que estoy hablando, que no me dejas hablar, chico. Y llevan predicando el avivamiento que viene a España, llevan 50 años diciendo. ¿Y vino alguna vez? Que viene un avivamiento a España. Como el otro día estábamos en la secta esa, ahí lo decía. El avivamiento que viene a España. Pero ellos, ¿qué dicen? Ellos dicen, no, el avivamiento es hablar en esas lenguas asquerosas, pentecostalocas, eso es el avivamiento. Eso es lo que enseñan en las sectas pentecostalocas. El sikarabarracabatacarasi, y si tú hablas en eso, pues ya te ha venido el avivamiento. Ese es el engaño satánico un engaño de los más repugnantes y diabólicos. Eso no tiene que ver nada con el verdadero avivamiento. Que es una palabra que ni siquiera aparece en la Biblia, por cierto. Cuando ellos hablan de avivamiento, están hablando de que van a ir a evangelizar, a predicar. El shikalabalá catacata. Pero déjame que estoy hablando, Tito, por favor. No, si tú habla, si puedes hablar. Pero tú no me dejas hablar. Sí, estás siempre interrumpiéndome. Cuando ellos hablan de avivamiento, están hablando claramente de evangelizar, de predicar. El falso evangelio, que yo predico. Pero, ¿se ha visto alguna vez, como dice Tito, desde hace 50 o 800 años, que hayan salido a predicar o a evangelizar? No. Y digo, ¿y por qué si esta gente tiene ese interés tan grande? Y son llamados por estos grandes líderes que predican también, que te hacen reír, que te hacen llorar, que te hacen emocionar, que no sé qué, que no sé cuánto, y le meten un grupo musical que te tocan allí el rock and roll del avivamiento, y el avivamiento con la bachata y la charabataca, y hacen allí todo el show que montan, un espectáculo emocional, un circo de 3 pistas de para arriba y para abajo, y ya el avivamiento, porque está declarado ya, lo declararon ya todos los grandes pastores, los líderes, está declarado, ya viene el avivamiento. ¿Por qué no se produce? Yo me pregunto, ¿no será porque realmente son las hijas de la ramera que no tienen capacidad o el Espíritu de Dios como para que realmente eso se produzca? Benito, ¿será eso? No, déjame que estoy hablando. O quizás sea que les falta... Antes de que se me vaya. Que haya un programa de costumbre. Escucha, ¿sabías que ese falso avivamiento es mencionado en el Apocalipsis? ¿Lo dice Jesús? Mira lo que dijo a la iglesia, creo que es la de Pérgamo, una de estas. Y tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabéis lo que significa eso? Tiene nombre de que vives. Avivados, avivamiento, pero estás muerto, le dice Jesús. Muertos en sus pecados y delitos. Claro. Esa es la iglesia apóstata, los que hablan y dicen, nosotros somos los avivados, los pentecostales. Siempre clamamos por el avivamiento. Y declaramos que ya no sé qué. Pero estás muerto. Los pentecostalocos están muertos espiritualmente en sus pecados. Hombre, si no predican el evangelio, estamos y luego serán condenados, además. Yo he sido pentecostaloco durante 10 años, desde los 18 hasta los 28, por ahí más o menos. Y yo salía a predicar a la calle, con el pastorcillo y con varios más, con un megáfono, diciendo a la gente, arrepentíos, y les hablábamos de Jesús, predicábamos. ¿Pero qué predicábamos? ¿Qué evangelio falso predicábamos? Pues el de repite esta oración y aceptando a Jesús como tu Salvador, repite esta oración y ya eres salvo. Ese es el falso evangelio que predican los falsos cristianos evangélicos, pentecostalocos. Eso era lo que yo predicaba, lo que yo prediqué durante muchos años, hasta que ya con el paso de los años, estudiando la Biblia, como dice Vinito, estudias la Biblia y llegas al conocimiento de la verdadera doctrina y del verdadero evangelio. Pero claro que los evangélicos predican. Yo he visto evangélicos predicar en la calle y dar folletos. Por cierto, antes se hacía más que ahora se hace muy poco. Pero en mis años jóvenes, cuando yo era evangélico, se hacía muchísimo aquí en España. Salíamos a la calle a predicar, pero lo que predicábamos era pura basura, puras doctrinas de demonios y un falso evangelio. Ese es el problema de las iglesias evangélicas, que predican un falso evangelio, como lo predican también los falsos testigos de Jehová, los católicos, etcétera, etcétera. Los mormones, por supuesto, que predican un falso evangelio y unas doctrinas espantosas. Así de simple. Bueno, este vídeo se ha hecho muy largo, Vinito.
tenemos que cortarlo. Ya tendremos otra tertulia otro día. Bueno, pues nos despedimos. Yo realmente no sé si los protestantes predican tanto como digo. Yo sé que sí hay grupos de protestantes que hacen ciertos eventos donde predican de alguna manera. No sé si es la mejor manera de predicar o de enseñar a la gente o no. En fin, y a lo mejor hay grupos aislados de que tratan de hacer algo, ¿no? Yo entiendo que predicar es eso, que cada persona individualmente entiende lo que es el Espíritu de Dios, entiende cuál es la voluntad de Dios, entiende qué es lo que Dios quiere, entiende lo que significa ser luz del mundo, sal de la tierra, entiende lo que es la comisión que Cristo nos dio cuando dije vaya y hagan discípulos, entiende lo que dijo Jesucristo, yo estaré con ustedes todos los días, y quieren estar con Cristo todos los días. Por eso son evangelizadores, porque ellos saben que realmente Cristo está espiritualmente, claro, con nosotros todos los días. Entonces yo quiero estar con Cristo. Yo sobre todo quiero estar con Cristo, y cuando venga un pastor que diga aquí está Cristo y está sonando un punto de guitarra, yo me río. ¿Por qué? ¿Pienso que es Cristo o es un punto de guitarra? Vente conmigo a predicar el Evangelio y después vas a ver lo que es estar con Cristo de verdad. La cuestión no es predicar. Vas a ver lo que es sentir a Dios, pero la cuestión no es predicar. Y vas a saber lo que es llevar a la gente a la verdad. ¿Qué es lo que predicamos? Esa es la cuestión. Predicar, yo puedo predicar basura y un falso evangelio. La cuestión es ¿qué es lo que estamos predicando? Si es el verdadero evangelio, si está en armonía con lo que predicaron Pedro, Pablo, ¿de acuerdo? Eso es el verdadero evangelio y esa es la verdadera predicación. Pero por ejemplo los falsos testigos de Jehová, nosotros predicamos el evangelio del reino, así llevan 100 años diciendo eso, y es mentira. Ellos no predican el verdadero evangelio del reino porque ni siquiera saben qué es eso del evangelio del reino. Que predican, que iban de casa en casa, que se ponen las estatuas ahí en los puestos de las revistas, tiesos ahí durante 7 horas, eso no es predicar, eso no tiene que ver nada con predicar, eso es hacer el payaso y el ridículo, y estar ahí sufriendo durante horas de pie, haciendo frío, haciendo calor, para enriquecer a esa casta, a ese grupo, a ese cuerpo gobernante de imbéciles que les están robando y explotando a 7 millones de descerebrados que no estudian por sí mismos la Biblia, porque esta gente, estos pobres desgraciados, no estudian, no pueden estudiar la Biblia por sí mismos, porque es bueno, a ver qué ha dicho la JWORG, a ver qué dice ahí el esclavo, el cuerpo gobernante, porque son incapaces de pensar por ellos mismos, no investigan, no estudian las escrituras, tienen que ir a esos falsos ungidos, son falsos ungidos, para ver qué es lo que enseñan, porque no tienen capacidad mental para pensar por ellos mismos. Así que bueno, terminamos ya, hemos hablado de todo un poco, este vídeo está muy bien, pero hemos hablado de muchas cosas, esperamos que pues eso, se queden con lo bueno. Al final estamos diciendo cómo comenzamos. De todo hemos hablado. Al final estamos diciendo como de una manera distinta como comenzamos. ¿Cómo puede ser que hoy en día, que tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos, repito, que podemos tener la palabra de Juanita Banana? No, la palabra de Dios en nuestras manos, y vamos con la Biblia enseñándole a la gente lo que realmente dice la Biblia. ¿Cómo puede ser que hasta líderes o pastores o ancianos o gente que lleva mucho tiempo estudiando la Biblia no quieran aceptar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, y prefieren seguir a personas que les han demostrado una y otra vez que se equivocan, que fallan, que cometen graves errores, que claramente a la luz de la Biblia están mintiendo, están equivocados? ¿Por qué narices? El por qué, esa es la pregunta. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen el Espíritu de Dios. No, por una sencilla razón, o porque sencillamente han sido engañados y por eso rechazan la Biblia. O porque quizás, por lo mejor sencillamente esas personas no valoran, no le dan el valor que tiene a la Biblia como lo que realmente es, como la palabra de Dios. Y hacen como Eva, que en vez de escuchar la palabra de Dios, prefieren escuchar la palabra de cualquier serpiente que se les aparece por el... Que la Biblia tiene la palabra de Dios. Es lo que dijo Pablo, toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar. Eso es la correcta traducción. Entonces, Benito dice que ese libro, que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Creo que contiene la palabra de Dios, que es muy
que es muy diferente. Y en la Biblia se explica en muchas ocasiones lo que dijo, lo que hizo, lo que es Satanás. Pero no, en la Biblia no habla Satanás. Que no son de Dios. O sea, decir que la Biblia entera es la palabra de Dios es la Biblia es la palabra de Dios. Y ya está, bueno, Tito, no empecemos ya, déjalo. Con tus palabras de Satanás, por ejemplo, en la Biblia, y eso no la Biblia explica lo que dice Satanás, o lo que dijo Satanás, no que Satanás habla ahí, no. Satanás dijo, Satanás dijo. Eso es lo que dice que ahí está hablando Satanás. No habla en la Biblia, y cuando le dice a Eva, no moriréis, eso no lo dijo Satanás. Está explicando la Biblia lo que le dijo Satanás a Eva. Eso es palabra de Satanás. No, está explicando lo que dijo Satanás. Pero que son palabras de Satanás. No es Dios lo que explica, el que está explicando lo que Satanás dijo a Eva. ¿Quién habló con Eva, Dios o Satanás? Bueno, Tito, tú si no quieres razonar. Pero sí, no vamos ahora, porque no queremos alargar el vídeo. No vamos ahora a discutir sobre esto. Que Benito quiere creer que la Biblia es la palabra de Dios, que lo crea. Bueno. Yo lo que creo, y muchos más como yo, creemos que en la Biblia está contenida la palabra de Dios. Eso es lo que creemos muchos cristianos. Bueno. Quien quiera creer que el libro es todo palabra de Dios, toda la Biblia, bueno, claro, eso es absurdo. Es Dios mismo el que explica lo que dijo Satanás, no que Satanás tenga ahí diciendo nada, ahí no dice nada Satanás. Dios explica lo que dijo Satanás. ¿Cómo no va a decir nada Satanás? Si es Satanás quien habló con Eva. Claro, y Dios explica lo que dijo Satanás a Eva. Pero era Satanás quien hablaba. Pero ahí no habla Satanás, ahí está explicando Dios lo que dijo Satanás, no habla Satanás. Dios explica lo que dijo Satanás. Es muy diferente a decir que Satanás habló ahí en la Biblia. No, la serpiente pero no importa, no vamos otra vez a darle vueltas. A lo que vamos. Es absurdo, es Satanás quien habló a lo que vamos. Son palabras de Satán. Jesucristo dijo claramente, ustedes tienen que alimentarse espiritualmente. Con la doctrina de Cristo. No solamente de pan vive el hombre, no solo de pan vive el hombre. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Exactamente. Y después no dice, de la boca de Satanás. Cállate, Tito, que estoy hablando, no me estés interrumpiendo. Al favor. Que hablamos los dos. Pedazo de burro, pero tú eres un burro, yo no soy tan burro los dos. Entonces, no es un monólogo. Vamos a ver, entonces, repetimos y enfatizamos, Jesús dice, el espíritu es lo que es dador de vida, la carne no sirve para nada, los dichos que los dichos son espíritus son vida, lo importante y lo vital de leer, de conocer, de querer saber, de querer aprender de la Biblia, y después lo importante de entender el propósito de Dios, de obedecer a Dios. Por ejemplo, predicando el Evangelio de Jesucristo. El verdadero. Y después, esto, cada persona individualmente tiene que valorar, sobrepesar y darle el valor que tiene a la Biblia como palabra de Dios, y tratar de entender lo que realmente enseña la Biblia. Porque muchas veces los líderes religiosos están anclados en sus patrones de pensamientos o en sus tradiciones, a veces que son totalmente erróneas, y no quieren salir de ahí. Bueno, vamos a y tú les llevas con la verdad y ellos no quieren aceptar lo que la mismísima palabra de Dios está diciendo. Vamos a terminar el vídeo de una forma muy bonita. Y es leyendo unas palabras de Jesús, que son espíritu y son vida sus palabras. Exactamente. Un texto, un verso que se lo sabe de memoria también Vinito, o también, como podéis ver aquí no tenemos ninguna Biblia que estemos leyendo, no sabemos muchos textos de memoria. Juan 17, verso 3, abra su propia Biblia. En esto consiste la vida eterna. Fíjese lo que dijo Jesús. En esto consiste la vida eterna. Si usted quiere tener la vida eterna, tiene que tener este conocimiento que le vamos a decir. Y dice Jesús, que te conozcan a ti. ¿A quién se refería Jesús? A Dios, al Padre. Al Padre, al Dios Supremo. El único Dios verdadero. ¿Por qué le llamo el único Dios verdadero? Porque Él es el Dios Supremo, el más grande de todos los dioses. Ya lo dijo Jesús, porque el Padre es mayor que yo y mayor que todos. Primer conocimiento, el Padre como el único Dios verdadero, el Dios Supremo. Segundo conocimiento, y a Jesús, el Mesías, porque dice Jesucristo, pero ¿qué significa el nombre de Jesucristo, Vinito? Es el Mesías. Jesús es el Mesías. A quien tú has enviado. De Israel, a quien tú has enviado. Si usted quiere tener la vida eterna, queréis tener la vida eterna, tenéis que tener este conocimiento verdadero que lleva a la vida eterna. Primer conocimiento, que el Padre es el único Dios verdadero, es decir, el Dios Supremo, y el segundo, que Jesús es el enviado del único Dios verdadero, el Hijo de Dios y el Mesías de Israel. Es lo que dijo Pedro en la confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, en griego Petros, que significa masa de roca grande,
Perdón. Tú eres Petros, que significa piedra pequeña, me he confundido, piedra chiquitita, Petros, y luego dice Jesús, y sobre esta Petra, es decir, piedra grande, masa de roca, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada sobre esta confesión de Pedro, que Jesús es el Mesías y el Hijo del Dios viviente. Ese es el conocimiento verdadero si quiere tener la vida eterna, no el falso evangelio que predican, por ejemplo, los falsos cristianos evangélicos. Del repite una oración aceptando a Jesús como tu Salvador, y ya eres salvo, ya has sido salvo, repitiendo una oración. Eso es un falso evangelio que va a llevar a la condenación a millones de falsos cristianos, ¿de acuerdo? El verdadero evangelio, ya lo hemos explicado, está centrado en la muerte y resurrección de Jesús, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es decir, Jehová, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos capítulo 10. Serás salvo, serás, tiempo futuro, serás salvo. Pues la salvación es algo que vamos a recibir en el futuro. Así que bueno, nos despedimos. Yo quiero decir también algunas cosas. Ya no hay que alargar más este vídeo, no sé, pero que sea breve si vas a decir algo. A mí me gusta mucho lo que dijo Jesucristo también. Dijo, hago petición no solamente por estos que están aquí presentes, sino por todos aquellos en el futuro que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, para que donde yo esté también estén ellos y contemplen la gloria que tú me has dado y sean uno y unión 10 veces en ese pasaje, que todos sean uno. Y repite por 2 veces que donde yo esté estén ellos conmigo y contemplen mi gloria. Y dice, que me gusta mucho, para que el amor con que me amaste a mí esté en ellos también. Y después quiero decir otra frase que a mí también me gusta mucho en esta charla, concretamente por la línea que lleva, lo que le dijo Jesús a Tomás. Dijo a Tomás, Tomás, porque tú has visto, has creído. Tomás, que le había dicho, mi Señor y mi Dios, porque tú has visto, has creído. Benditos son los que sin haber visto creyeron, han creído. Sí. ¿Cuál es la promesa de Dios? Como bien dice Tito, la vida eterna, la inmortalidad bajo el reino de Dios. Pero está aquí importante conocer realmente las cosas de Dios y tener estas cosas tan bonitas, estas garantías, esta esperanza, esta seguridad que Dios nos da. Así qué bonito es. Ya este vídeo se ha hecho excesivamente largo, pero bueno, yo creo que es corto. Es muy importante lo que hemos explicado aquí, porque hemos hablado de todo un poco, de diferentes temas. A mí me parece que es corto. Mirad en la descripción de este vídeo, donde pongo una serie de estudios bíblicos escritos por mí, muy importantes, que os va a llevar al conocimiento de la verdadera doctrina. Entrad también en la web, tiene su sitio web. ¿Cómo se llama tu sitio web de YouTube? cristianosenviados.com, que es la web más Esa es la web, buena, más elevada que has encontrado. Un canal también en YouTube, ¿cómo se llama? En YouTube lo podéis ver en esa misma página, ahí estará mi canal de... ¿Pero qué nombre tiene el canal para que lo busquen? Es que tengo varios canales. Pero el de Los siervos de Dios, mi nombre... Vale, yo tengo igual 2 canales de YouTube, El fin del mundo y el Apocalipsis, y el conocimiento real que lleva a la vida eterna. En la descripción de este vídeo vais a encontrar los enlaces. Tenemos nuestra iglesia del Padre y del Hijo en WhatsApp. Tenemos nuestra universidad bíblica enoteísta en internet. También tenéis el enlace. Tenemos nuestra escuela bíblica de Telegram. Todos esos enlaces los encontraréis en la descripción de este vídeo y en el primer mensaje, en el primer comentario, que lo pongo siempre fijo arriba. Entrad ahí y podréis participar en nuestra escuela bíblica, en nuestra iglesia del Padre y del Hijo. Así que nos despedimos, Vinito y yo, con el saludo apostólico, verdadero, bíblico, de que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, con todos vosotros. Hasta el siguiente vídeo. Os ha hablado Tito Martínez. Reflexionar un poco, y ánimo y firmes en la verdadera doctrina hasta el final, en la verdadera doctrina que hemos estado exponiendo, por ejemplo, aquí en este vídeo. Hasta el próximo vídeo.